Que se informe, que se contagie la cosa. Deberíamos, creo yo, todos llevar algo, una camiseta, algo, poner pancartas, extenderlo por las calles, vamos. Eso es Ahí. Entonces, el ser vistos, o sea, ser vistos, porque un día... Esto para que estáis de viaje. Miles de cosas, ¿vale? Pero esto por si a alguien le interesará, ¿vale? Aquí tengo un link. Esto lo podéis imprimir, lo recortáis y haréis un pin. Es decir, hoy, a esta hora, reunión en el mercado de Ruzafa, aquí en la plaza, todos los días, Pero para que la gente plantilla, venga. yo diría que con una E ir plantilla. informando también, el boca a boca también es muy importante. Una cosa, que barrios he hecho un corta y pega, y a todos los correos secretos que tenía aquí, todo el mundo lo he enviado, lo he reenviado. Lo que pasa es que falta todavía barrios para... O sea que eso lo podemos hacer también. Imprimir los carteles esos gratis. Está ahí en Romero de Cordera. ¿Alguien va a ser de secretario? Porque no es información. ¿Quién ha traído algo para tomar? Yo voy a hacer. ¿Y aquí está? ¿Está tu madre? Todo el mundo sí. Lo digo porque si le vamos a hacer y le vamos a mirar cuatro, tampoco es la forma. De forma simplemente, allí se ha debatido que hay mogollón de asociaciones y, en fin, y otro tipo de organizaciones que llevan mogollón de años currando en los barrios. Entonces se trata de las demandas que hacen los barrios y a partir de ahí crear asambleas constantes, reconocidas y que cojan la calle, o sea, que utilicen el espacio público y que sean visibles para todo el mundo. En principio se ha propuesto que el viernes, que quedan 4 días, ¿vale? Entre las 4 y las 7, que no se ha decidido, yo mañana intentaré informarme y quien pueda venir, por favor, también que aporte la información. La única manera es hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Simplemente es eso, que se irá informando y a ver si podemos constituir una asamblea. Los días, con tu experiencia, que saben van a acaparar, pero si alguien quiere que te calle, por favor, que me lo digan para ver. Vale. El único problema que había, ¿vale? Se habla de democracia horizontal, pero llega una organización de democracia horizontal. En primer lugar, entender el papel del moderador. Es decir, el moderador tiene que disponer. No os voy a explicar lo que es, pero allí un poco se va a explicar a la gente que lleva trabajando en movimientos asamblearios durante muchos años. Que persones a nivell individual que pertanyen a aquests col·lectius poden participar de l'Assemblea Popular que es puga crear en Ruzafa. I en tot cas poden aportar aquesta experiència assembleària i participativa que ja estan desenvolupant des de fa molts anys. De manera... Para que la persona haga la entrevista. Le hace el Politécnico, el Ayuntamiento de Valencia, el Instituto de Discapacitados, Feneval, etc. Que sepáis que cuando se hace esa carta para hacer la entrevista fuera de la oficina, esa entrevista la pagamos todos, vale 30 euros, a razón de... y quiero que se sepa, y por eso lo digo abiertamente. Y luego otra situación por la que estamos pasando es que atendemos a familias que ninguno de los miembros está cobrando absolutamente nada, ni tiene derecho a ninguna ayuda. Entonces, un día salí de la oficina, me puse a pasear, entré en un bajo y ponía un cartel, Banco del Tiempo, que un señor también ha venido antes y lo ha explicado algo. Me apunté y entonces estamos ahí unas 50 personas y está funcionando, eso funciona muy bien. Deja de que te corten el pelo, que te hagan algo, ¿vale? Entonces, eso se puede poner en marcha y eso se debería llevar a las asambleas también. A otro, a veces nos perdemos, la gente llega, tiene muchas ganas de hablar y se proponen muchas cosas, pero no se acaba de hablar de ninguna. Entonces yo proponía que se vaya la organización, cómo nos vamos a reunir, qué días, porque un poco sí que hemos hablado de lo del mail y el Twitter, que es básico.